Bien, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Roy Álvarez, soy abogado, especialista en contratación pública. El día de hoy vamos a desarrollar una sesión vinculada a los documentos del procedimiento de selección. Vamos a conocer cómo están conformados estos documentos, quién los elabora, cuál es su contenido, cómo se aprueban y qué disposiciones establece OCE respecto a cada uno de estos documentos. Iniciamos. Documentos del procedimiento de selección. Los documentos del procedimiento de selección, en principio, van a establecer las reglas en las cuales se va a conducir una contratación. Vamos a ver que existen diversos tipos de procedimientos, de documentos de procedimiento de selección, los cuales son elaborados por ¿quiénes? Por el órgano a cargo del procedimiento. ¿Quién es el órgano a cargo del procedimiento? Cuando se determina una necesidad, cuando se establece el requerimiento, se identifica el valor de la contratación, se obtiene la certificación presupuestal, se tiene todo para que el expediente de contratación sea aprobado. Tenemos el expediente aprobado. ¿A quién le enviamos el expediente? Tenemos que designar un órgano que se va a encargar de conducir el procedimiento. ¿Y quiénes pueden ser? El órgano encargado de las contrataciones, comúnmente llamado como logística, o también el comité de selección. Uno u otro tienen la responsabilidad de conducir el procedimiento de selección. Vamos a ver que el órgano a cargo del procedimiento de selección, el órgano conductor del procedimiento, es el responsable de elaborar los documentos del procedimiento de selección. Entonces, ¿quién elabora los documentos del procedimiento de selección? El órgano a cargo del procedimiento. Y estos pueden ser el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. Cuando hablamos del comité de selección, hablamos de procedimientos como licitación pública, concurso público, selección de consultor individual. Cuando hablamos de procedimientos dirigidos exclusivamente por el órgano encargado de las contrataciones, nos referimos, por ejemplo, a la comparación de precios y a la contratación directa. Mientras que los procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada pueden ser llevados por uno u otro. Entonces, tenemos dos órganos a cargo del procedimiento de selección. Por un lado, el comité de selección y por el otro, el órgano encargado de las contrataciones. Estos, comité UOEC, son los llamados a elaborar los documentos del procedimiento de selección, obviamente del procedimiento que está conduciendo. La contratación pública, lo hemos dicho ya varias veces, se desarrolla a través de tres grandes momentos, tres interesantes fases que van a marcar la pauta de cómo se va a desarrollar la contratación. La primera fase, denominada planificación y actuaciones preparatorias, permite que la entidad pueda identificar qué es lo que necesita, cuál es el bien, servicio u obra que requiere para el desarrollo de sus funciones. En este primer momento, la entidad planifica su contratación en un instrumento denominado Plan Anual de Contrataciones, determina cuál es el requerimiento, identifica el mercado a efectos de obtener el valor referencial o estimado, dependiendo la forma en la que se, o el objeto que corresponda, y obtiene la certificación presupuestal para atender esa necesidad. Esto ocurre en la primera fase. ¿Qué pasa luego? Habíamos dicho, se aprueba el expediente de contratación y se designa al órgano encargado del procedimiento, al órgano conductor, que como ya hemos dicho, puede ser el órgano encargado de las contrataciones o puede ser el comité de selección. Este, uno u otro, tiene como primera función elaborar los documentos del procedimiento. Entonces, ¿en qué fase del proceso de la contratación se elaboran los documentos del procedimiento de selección? En la fase de actuaciones preparatorias. Y no solamente se elaboran, sino también van a ser sujetas a aprobación. La aprobación del documento del procedimiento de selección marca el fin de la primera fase, de la fase de actuaciones preparatorias. Cuando yo ya tengo mis bases, por ejemplo, porque las bases es uno de los documentos del procedimiento, cuando ya tengo mis bases aprobadas, ya culminó la fase de actuaciones preparatorias e inicia la fase de selección con la convocatoria.
Entonces, respecto de este documento del procedimiento de selección, vamos a ver que en la fase de actuaciones preparatorias se elabora y se aprueba. ¿Qué ocurre en la selección? Bueno, en la fase de selección, la entidad emplea el método de contratación que le permita elegir al proveedor y contratar con él mismo. En este caso, vamos a ver que en la fase de selección, el proveedor va a cumplir lo establecido en el documento de procedimiento. El documento de procedimiento, en este caso, vamos a ver que va a ser parte importante en la fase de selección porque va a marcar la pauta de cómo serán las reglas que se deben cumplir también en esta fase. Entonces, si bien el documento de procedimiento de selección se aprueba y elabora en la fase de actuaciones preparatorias, es en este momento, en la fase de selección, donde se van a cumplir siempre que se refieran a reglas en el marco del procedimiento de selección. Luego, en la fase de ejecución contractual, donde ya tenemos al contratista, donde el contratista ejecuta la prestación, donde la entidad cumple con sus obligaciones, en este interesante momento, ¿el documento de procedimiento forma parte? Claro que sí. El documento del procedimiento de selección que establezca reglas definitivas será parte integrante del contrato. No solamente el contrato está conformado por el documento que lo contiene, la oferta ganadora, sino también por el documento del procedimiento de selección que establezca reglas definitivas. Por ejemplo, yo tenía mis bases fueron objeto de consultas, observaciones, se le dio la absolución a las mismas y luego integré mis bases. Las bases integradas es el documento de procedimiento de selección que establece reglas definitivas. Estas bases integradas van a ser parte del contrato. Y en efecto, porque como son reglas definitivas, son las que se deben cumplir a efectos de ejecutar el contrato. Si, por ejemplo, allí estaba establecido una otra penalidad, pues esa otra penalidad se debe cumplir. Esa otra penalidad incluida en el documento de procedimiento de selección que establece reglas definitivas va a ser parte del contrato. Entonces, los documentos del procedimiento de selección están presentes en las tres fases del proceso de contratación. En la primera, cuando son elaborados y aprobados por la autoridad competente. En la segunda, cuando van a marcar la pauta de las reglas que van a cumplirse respecto de la fase de selección, reglas como por ejemplo el requerimiento, los requisitos de calificación, los factores de evaluación, etc. Y en la ejecución del contrato, porque ese documento del procedimiento de selección, siempre que mantenga reglas definitivas, va a ser parte integrante del contrato. Los documentos de procedimiento entonces están presentes durante las tres fases del proceso de contratación. ¿Cuáles son los documentos del procedimiento de selección? Tenemos que son 4. En principio, tenemos 3 tipos de documentos que se abocan a una forma peculiar de contratación. Primero de ellos, solicitud de expresión de interés. La solicitud de expresión de interés es uno de los documentos de procedimiento de selección, pero se emplea solo y exclusivamente para el procedimiento de selección de consultor individual. Solo en ese tipo de procedimientos existe el documento de selección que se denomina solicitud de expresión de interés. En la solicitud de consultor en la selección de consultor individual no existen bases. El documento ahí es la solicitud de expresión de interés. Vamos a ver más adelante cuando detallemos un poco sobre este tipo de procedimiento. En este procedimiento, una de las características más relevantes es que no existe oferta económica. El proveedor se somete a las condiciones establecidas por la entidad, dentro de ellas el precio de la contratación. Aquí no hay oferta económica, inclusive cuando el proveedor muestra su intención de participar o desarrollar esa prestación, no está brindando una oferta, está brindando una expresión de interés. Entonces, el primer documento del procedimiento de selección se denomina solicitud de expresión de interés. Y este procedimiento solo aplica para el procedimiento de selección de consultor individual.
El siguiente procedimiento de selección está referido a la comparación de precios. La comparación de precios, como ya hemos visto también en otras clases, es un procedimiento de selección que se aplica para bienes y servicios. Bienes y servicios que ya existen en el mercado, que se comercializan bajo una oferta estándar, que ya han sido creados y no son creados o fabricados bajo una dirección de la entidad, sino ya existe. La entidad los toma y cumple con su necesidad. Cuando estemos ante una comparación de precios, el documento del procedimiento, el que establece las condiciones, será una solicitud de cotización. Aquí no hay bases, aquí no hay solicitud de expresión de interés, aquí lo que hay es solicitud de cotización. Ese es el documento de procedimiento que solo aplica para el procedimiento de comparación de precios. Y cuando estamos en un acuerdo marco, en este método especial de contratación que tiene la entidad de poder optar por un bien o servicio incluido en estos catálogo electrónico, aquí el documento del procedimiento de selección será el documento asociado. Este es el documento. Esto solamente aplica para este método especial de contratación. Ahora bien, y para el resto de procedimientos, es decir, los que no son acuerdo marco, bueno, acuerdo marco no son procedimientos, es un método especial, lo que no son comparación de precios, lo que no son selección de consultor individual. ¿Qué aplico? Bueno, para el resto de procedimientos, el documento del procedimiento son las bases. ¿Para qué tipo de procedimiento? Licitación pública, bienes y obras, concurso público, servicios, contratación directa, subasta inversa electrónica, concurso de proyectos arquitectónicos. Aquí aplicamos la figura de las bases. Las bases van a ser los documentos del procedimiento de selección. Entonces, ¿cuántos tipos de documentos de procedimiento de selección tenemos? Tenemos 4. El principal, las bases, que aplica a casi todos los procedimientos. Luego tenemos la solicitud de expresión de interés, que solo aplica a la selección de consultor individual. Luego tenemos la solicitud de cotización, que solo aplica al procedimiento de comparación de precios. Y luego tenemos los documentos asociados, que solo aplica al método especial de contratación por acuerdo marco. ¿Cómo se elaboran estos documentos? Ya hemos dicho que quien los elabora, ¿quién es? El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, cualquiera que sea el conductor del procedimiento. Pero para elaborar el documento del procedimiento, ¿qué tiene que tener como referencia este órgano conductor del procedimiento? En primer lugar, debe revisar los documentos estándar aprobados por el OCE. Vamos a ver que existen bases estándar, solicitud de expresión de interés estándar, que van a ser como una plantilla, una fuente, una base, un documento que obligatoriamente el órgano conductor del procedimiento debe emplear. Esta información está en blanco. Tiene cartillas o segmentos que están en blanco para que el órgano encargado de conducir el procedimiento incorpore esta información. Pero, ¿de dónde voy a sacar la información que voy a incorporar en mis bases estándar, por ejemplo? La voy a obtener de mi expediente de contratación. Recuerdan que hasta este momento el expediente de contratación, cuando ha sido aprobado, tenía, en principio, el requerimiento, la indagación de mercado, la certificación presupuestal. Ya tengo los insumos, la información específica. Si mi documento estándar es la información general, mi expediente de contratación es la información específica. Es lo que yo debo de incorporar en mis bases estándar, de ser el caso. En el expediente de contratación voy a tener, por ejemplo, información referida a el requerimiento, el plazo, los requisitos de calificación, las condiciones que he obtenido al momento de desarrollar la indagación de mercado. Entonces, para elaborar el documento de procedimiento, debo de tener en cuenta lo establecido en las bases estándar,
o en el documento estándar aprobado por el OCE y también lo establecido en el propio expediente de contratación. Respecto a los documentos estándar aprobados por el OCE, tenemos que a través de la Directiva 1/2019 OCCD se han aprobado formatos de bases estándar y una solicitud de expresión de interés. Tenemos 19 formatos de bases estándar que van a aplicarse a determinados procedimientos, ya sea por el objeto, bien servicio u obra, o ya sea por el tipo de procedimiento. El órgano conductor del procedimiento debe de emplear la base que se adecue a su procedimiento. Y también tenemos una solicitud de expresión de interés estándar, aprobado a través de esta directiva, que establece estas condiciones. Por ejemplo, tenemos un solo formato de solicitud de expresión de interés estándar, que se aplica, como hemos dicho, al procedimiento de selección de consultor individual. También tenemos, a través de la directiva número 22/2016, un formato para efectuar la solicitud de cotización. Esta directiva, que establece las reglas para el procedimiento de comparación de precios, establece un formato, un anexo, que se puede emplear a efectos de desarrollar la solicitud de cotización. Ese tipo de procedimientos, entonces, tiene dentro de este formato la posibilidad de ser el documento del procedimiento de selección. Entonces, como primer elemento debemos de tener en cuenta el documento aprobado por el OCE a efectos de establecer las reglas que van a conducir el procedimiento. Tenemos documentos estándar, tanto bases como solicitud de expresión de interés, y tenemos un modelo de solicitud de cotización, cada una en estas directivas. Existen supuestos en donde, por ejemplo, el Decreto de Urgencia 70/2020 establece un procedimiento especial de selección para la contratación de bienes y servicios para el mantenimiento rutinario periódico de vías. Ese es un procedimiento especial que tiene también sus propias bases o documento de procedimiento de selección estándar. Aquí, por ejemplo, tenemos cada uno de los elementos que han sido incorporados en la Directiva 1/2019, 19 bases estándar que, como podemos advertir, se tratan de procedimientos específicos. Por ejemplo, una base para licitación pública cuando sea bienes, otro cuando sea suministro, otro cuando sea obras, otro para concurso público cuando sea servicio en general, y así cada uno de los procedimientos, inclusive objetos, van a tener su propia base. Entonces, ¿qué tengo que hacer como órgano conductor del procedimiento? Identificar qué base se adecua a mi necesidad. Quiero una simplificada para servicios. Ya, buscaré simplificada para servicios en general. Tengo un concurso público para consultoría de obras. Buscaré consultoría de obras por concurso público. Tanto el tipo de procedimiento como el objeto marca la pauta de qué tipo de base voy a emplear. Y si fuera una solicitud de expresión de interés, bueno, solamente tengo un formato porque corresponde a una sola necesidad. Han habido algunas adecuaciones a estas bases estándar en mérito a la modificación de la norma producto del Decreto Supremo 168/2020-EF. A través de la resolución 92/2020 OCPRE se han identificado modificaciones al reglamento, básicamente el tema de modificación de los plazos para la conformidad del pago, la facultad de otorgarles una bonificación adicional a las MIPES en el caso de adjudicaciones simplificadas, una forma peculiar de acreditar la experiencia, entre otros. Entonces, estas modificaciones, producto del Decreto Supremo 168/2020, han generado la modificación de las bases estándar. Inclusive todas las bases estándar se han modificado porque han incorporado disposiciones, más aún las referidas a procedimientos de adjudicación simplificada, que han tenido más disposiciones que incorporar, pero todas se han modificado a raíz de esta disposición. Formalidades de los documentos del procedimiento de selección. Las bases, o el documento del procedimiento, tengo la costumbre de decir bases porque en realidad es lo más común, pero no olviden que tenemos
solicitud de expresión de interés, solicitud de cotización y documentos asociados, como otros documentos de procedimiento de selección. El documento de procedimiento de selección debe ser visado en todas sus páginas, ya sea por los integrantes del comité de selección o por el órgano encargado de las contrataciones. Este visado puede ser firma manuscrita, inclusive podría ser a través de otros medios digitales, siempre que se cumpla con la formalidad de manifestar una voluntad a través de ese documento. Debe ser visado, y no solo ello, debe ser aprobado. ¿Y quién aprueba el documento de procedimiento? La aprobación estará a cargo en principio del titular de la entidad, pero esta facultad puede delegar. Entonces, el funcionario que sea competente, que tenga la atribución de aprobar el documento de procedimiento de selección, pues debe de hacerlo. ¿Y cómo lo hará? ¿A través de una resolución? Sí, puede ser una resolución, puede ser un memorando, puede ser un sello. Yo recuerdo que una entidad en la que estábamos, con sello, se aprobaban las bases, la firma de, en este caso el gerente administrativo, pero tenía que ser el funcionario competente, ya teníamos el documento aprobado. Bases aprobadas o documento de procedimiento de selección aprobada ya culmina, ¿qué fase? La primera, la fase de actuaciones preparatorias. ¿Qué cosas más van a incorporarse en estos documentos de procedimiento? El número máximo de consorciados y el porcentaje mínimo de participación en función a la naturaleza de la prestación. Efectivamente, en el marco de un proceso de contratación existe la posibilidad de que los proveedores puedan ir de manera agrupada a través de la figura de un consorcio. El consorcio entonces va a generar que éste se identifique en función a las obligaciones, integrantes, porcentajes establecidos en la promesa de consorcio. La entidad tiene la posibilidad de establecer un número máximo de consorciados. Imaginemos que en la indagación del mercado haya advertido una situación del mercado que advierta que es posible que se presenten varios y que si la entidad determina y sustenta que para esa necesidad es conveniente establecer un número máximo de consorciados, es aquí, en el documento de procedimiento de selección, donde va a fijar este número máximo. Y también el porcentaje mínimo que debe tener cada uno de los integrantes del consorcio. En este documento de procedimiento también se va a colocar la posibilidad de otorgar adelantos. Los adelantos son aquellas ayudas económicas, ese financiamiento que desarrolla la entidad a el contratista a efectos de que pueda ejecutar la prestación. La figura de adelantos debe ser entonces incorporada en el documento del procedimiento de selección a efectos de que se considere. ¿Existe o no la posibilidad de otorgar un adelanto? Un adelanto, entonces, es la posibilidad que la entidad otorgue recursos, financie las actividades del contratista para que éste pueda, obviamente, ejecutar la prestación. El adelanto es una posibilidad. ¿Y dónde se establece esa posibilidad? En el documento de procedimiento. En el documento diré, si es posible el adelanto, será de tan porcentaje, no puede pasar del 30%, indicaré cuál es el procedimiento, los plazos para requerir. También en el documento de procedimiento debo incorporar la prohibición expresa de la subcontratación. ¿Qué es la subcontratación? La subcontratación es la posibilidad de que un tercero, ajeno a la relación jurídico-contractual, ejecute prestaciones que le corresponden al contratista, sin que sea obviamente una obligación esencial. La subcontratación puede que esté prohibida. ¿Y dónde debe de figurar esta prohibición? En el documento del procedimiento de selección. Y también en este documento de procedimiento se debe establecer un plazo máximo de responsabilidad del contratista. Ante un vicio oculto, entre una observación que se dé con posterioridad a la conformidad del pago, se puede efectuar responsabilidad de este contratista. Y aquí en las bases vamos a colocar cuál es el plazo máximo de dicha responsabilidad. Ahora vamos a referirnos a las bases estándar. ¿Cuál es el contenido de este primer documento del procedimiento de selección? Habíamos dicho que la base estándar es el documento de procedimiento que abarca la mayor cantidad de procedimientos. Por ejemplo, se aplica para una licitación pública, para un concurso público, para una adjudicación simplificada y para una subasta inversa electrónica. El reglamento establece que los documentos de procedimiento de selección, en este caso las bases que aplican para estos procedimientos, van a tener estas condiciones. Habíamos dicho que también las bases se aplican para el procedimiento de contratación directa, pero en la contratación directa vamos a ver que tenemos otras condiciones.
Para el procedimiento de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada y subasta inversa electrónica, las bases deben contener la denominación del objeto de la contratación, las especificaciones técnicas, los términos de referencia, la ficha de homologación y la ficha técnica, no sé el caso, respecto del desarrollo de la prestación. Bien, ahora vamos a referirnos a este primer documento de procedimiento de selección denominado las bases estándar. Las bases de la licitación pública, del concurso público, de la adjudicación simplificada y la subasta inversa electrónica deben contener determinada información establecida en el reglamento. Entonces, las bases es uno de los documentos del procedimiento de selección que se aplican para determinados procedimientos, como por ejemplo los que han visto: licitación pública, concurso público, subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada. Dentro de estos procedimientos, las bases deben contener la denominación del objeto de la contratación, es decir, cuál es la prestación que voy a contratar: adquisición de tal producto, contratación de tal servicio, ejecución de la obra, etc. Otro elemento que debe ser parte de las bases son las especificaciones técnicas, los términos de referencia y la ficha de homologación. Especificaciones técnicas se aplican para la descripción de las características en el caso de bienes. Los términos de referencia aplican para el caso de servicios y dentro de ellos las consultorías. La ficha de homologación, en caso que el bien o servicio o la obra inclusive tenga ya una ficha homologada, es decir, que el ministerio correspondiente al sector de la prestación haya establecido las características uniformes para ese tipo de prestaciones. Si fuera el caso que estamos ante una prestación que tiene ficha homologada, vamos a incorporar esta ficha dentro del documento del procedimiento. La ficha técnica sí que estamos hablando de un bien o servicio común que se desarrollaría bajo la subasta inversa electrónica y el expediente técnico de obra en caso corresponda a un procedimiento de obras. El valor referencial. Recuerden que este valor referencial se aplica solo para procedimientos de obra y consultoría de obras. Este valor va a estar incluido y también los topes. Cuando hablamos de obra y consultoría de obras, donde se aplica el valor referencial, existen determinados topes. La oferta no puede ser mayor del 110 ni menor del 90% del valor referencial. Si exceden estos topes, ¿qué pasa con la oferta? La oferta es rechazada. Aquí entonces, en el documento del procedimiento, en este caso en las bases, vamos a colocar los parámetros, el monto mínimo y el monto máximo. Y cuando hablamos de los montos, vamos a tener una peculiaridad en cuanto a la asignación de los porcentajes decimales. La norma dice: los límites se calculan considerando 2 decimales. Para ello, el límite inferior, si el límite inferior tiene más de 2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal. En caso fuera el límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar redondeo. Estas reglas deben de cumplirse, porque esto va a generar que por ninguna razón, ni por ninguna décima o milésima, el valor ofertado esté fuera de los parámetros. Los parámetros deben mostrarnos la completa seguridad de que la oferta, si cumple sus parámetros, está dentro de estos márgenes, del 90 y el 110. No podemos excedernos de estos topes, siempre que se trate obviamente de un valor referencial. Y valor referencial que se aplica para procedimientos cuyo objeto sea obras y consultoría de obras. ¿Qué otra información? Vamos a incorporar aquí también en el documento de procedimiento, en las bases, la moneda en la que se va a expresar la oferta. En principio debería ser en soles, porque el Estado paga en soles, pero puede que por la necesidad o por las características propias de la prestación se incorpore una moneda distinta al sol. Si fuera así, en el documento del procedimiento se va a colocar la moneda que deberá considerar el postor a efectos de plantear su oferta. El sistema de contratación, es decir, ¿cómo le voy a pagar? Precios unitarios, suma alzada, tarifas, etc. Yo debo de precisar cuál es el sistema que aplica a este tipo de contratación. Si fuera una contratación en donde todo está determinado y en donde voy a requerir un monto fijo integral por un determinado plazo,
Aquí aplicaría el sistema de suma alzada. Mientras que si estoy frente a una prestación en donde no puedo identificar la totalidad de la misma y debería corresponder a precio por lo realmente ejecutado. Aquí pagaría en función al sistema de precios unitarios. Esa información que nace del expediente se va a incorporar aquí también en el documento de procedimiento en las bases. La modalidad de ejecución contractual, si sea llave en mano o concurso oferta, porque eso es de ser el caso, en donde tengo que agrupar más de una prestación, voy a incorporarlo también en estas bases. La fórmula de reajuste aplica en todos los objetos contractuales que se traten de prestaciones periódicas, se podrá incorporar esta fórmula. Costo de reproducción, si por ejemplo alguno de los participantes o alguno de los proveedores, antes de ser participantes, desea copia de estos documentos, bueno, deben colocarse el costo de reproducción. Obviamente ese costo debe ser considerando el precio real de las copias, las impresiones que correspondan. No podría ser un costo elevado, excesivo, porque eso generaría un poco la no obtención de este documento, estableciendo una condición incongruente con el objeto de la contratación. También vamos a incorporar en las bases los requisitos de calificación, esas capacidades que debe demostrar el proveedor a efectos de acreditar que está en la posibilidad de ejecutar el contrato. Los factores de evaluación también se van a incorporar y se van a deducir de la información que se obtenga de la indagación de mercado, las instrucciones para elaborar las ofertas, dependiendo cada una de las prestaciones que vamos a contratar, las garantías que son aplicables, y vamos a ver que la garantía debe materializarse a través de un documento, que puede ser la póliza de caución o la carta fianza. En las bases se va a definir qué tipo de documento respalda la garantía, uno u otro, póliza de caución o la carta fianza. En el caso de obras, se va a establecer, si fuera el caso, una entrega parcial de terreno. Una de las condiciones para ejecutar o para iniciar la ejecución de una obra es contar con el terreno. ¿Es posible que sea una entrega parcial? Sí, podría ser el caso. Si fuera esa la situación, en las bases debe preverse esta información a efectos de que el ejecutor conozca esta información y la tenga en cuenta cuando desarrolle la obra. Las demás condiciones de ejecución contractual y, muy importante, la proforma del contrato. Cuando corresponda, porque puede que exista un procedimiento, imaginemos que estoy frente a una simplificada, adjudicación simplificada por un monto menor a 100.000 soles, en donde, si fuera un servicio, por ejemplo, podría yo optar por la recepción de la orden de servicio. Esa es la forma en la que yo perfecciono el contrato. Pero si yo voy por el contrato, ya sea porque es una obligación o porque tomé la decisión de suscribir el documento denominado contrato, yo, en las condiciones que se establezcan en la proforma de contrato, esas condiciones deben primar al momento del perfeccionamiento. Es decir, en las bases hay una sección, una de las últimas, que dice proforma del contrato. Allí se deben establecer las condiciones. Yo no podría modificar esas condiciones al momento del perfeccionamiento del contrato. Es decir, yo tengo mi proforma de contrato que dice A y al momento en el que el postor ganó, ahora le digo firma este contrato que dice B. Obviamente no puedo cambiar. Podría cambiar elementos formales, pero no elementos de fondo. Eso no podría cambiar. Eso no es posible, porque el documento del procedimiento que establece reglas definitivas también es parte del contrato y tiene que ser esa regla definitiva. Yo, como consulta entonces a un proveedor, ¿qué le puedo decir? Que revise la proforma del contrato, que revise las condiciones que se establecen en esta proforma, porque si, por ejemplo, advierto una irregularidad, es en el momento de las consultas y observaciones donde tengo la posibilidad de cuestionar este documento. De igual forma, si yo revisé y está todo correcto, esa proforma de contrato que se mantiene en las bases integradas que son las reglas definitivas del procedimiento, esas son las que se van a respetar, las que van a primar a efectos del desarrollo de la prestación. No se pueden cambiar las condiciones establecidas en la proforma de contrato, salvo temas formales. Siguiente. ¿Cuál es el contenido de las bases de este documento? Aquí he optado por las bases de la licitación pública para caso de bienes, una base más amplias, pero de manera general todas las bases estándar aprobadas por el OCDE tienen esta estructura. Una sección general
una sección específica y anexos. La sección general es la parte de las bases que no puede ser modificada. Si se modifica alguno de sus extremos, la sección general, las bases son nulas. No pueden modificarse bajo sanción de nulidad. Aquí entonces, en la sección general, vamos a ver que encontraremos información referida al desarrollo del procedimiento. ¿Cómo se ejecuta este procedimiento? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son las reglas establecidas en la normativa que regulan este procedimiento de selección? ¿Tiene etapa de consultas, observaciones, en qué plazo, cuál es? Si, por ejemplo, estamos ante una LP, hay la posibilidad de elevar al OCE, es decir, reglas generales a este tipo de procedimiento y no pueden ser objeto de modificación. En la sección específica vamos a encontrar, como su nombre dice, reglas particulares. Aquí sí se modifica y se debe modificar. ¿Y qué vamos a modificar? Aquí vamos a incorporar esa información que obtenemos del expediente de contratación, el monto, si fuera valor referencial, de condiciones de requerimiento, los requisitos de calificación, el sistema, la modalidad, eso que nace del expediente lo vamos a incorporar en esta sección específica. Esta sección sí puede ser modificada. Aquí, según lo que mencionamos, están incluidas las condiciones especiales del procedimiento en las que se debe incorporar información técnica y económica del expediente de contratación según las instrucciones establecidas por las propias bases. En esta sección específica, entonces, vamos a encontrar notas de información que se debe incorporar, información que se debe retirar, información que, vamos a ver ahora cuando lleguemos a un ejemplo de unas bases, está sombreado en gris claro a efectos de que en ese segmento, en esa sección, la entidad o el órgano conductor del procedimiento incorpore la información que merece. Y por último tenemos los anexos, que van a ser esos formatos que van a permitir acreditar determinada información, por ejemplo, información sobre los datos del proveedor, si fuera ya sea proveedor único o si va en consorcio, información del precio, sea a suma alzada, sea precios unitarios, hay un formato para cada una de estas ofertas económicas. Si, por ejemplo, voy en consorcio, ahí estará mi promesa de consorcio en formato. Si quiero acreditar la experiencia, allí va a estar un formato con un Excel, unos cuadritos, perdón, para que yo coloque mi experiencia por cada una de lo requerido, el plazo de ejecución de la prestación, todo esto va a estar en formatos. Puede que exista información que la entidad requiera y no tenga formato. Sí, es posible. Si no existe un formato estándar para esa acreditación, el proveedor puede elaborar el documento que cumpla con sustentar ese requisito. O sea, en las bases estándar no vamos a contar todos los formatos. Puede que exista alguno que la entidad deba permitir al proveedor elaborarlo. Dentro de los anexos también vamos a encontrar la proforma del contrato. Este documento que les había comentado también es relevante. Los anexos sí se pueden modificar, pero modificar en el sentido de incorporar información, no modificar extremos tampoco de fondo. Solo voy a incorporar el tipo de procedimiento, la nomenclatura, etc. Entonces, las bases estándar tienen esta estructura: una sección general, una sección específica y unos anexos. Vamos a referirnos ahora a esta sección general, esta parte de las bases en donde la entidad no puede modificar, no puede incorporar ninguna variación a lo que ya ha establecido las propias bases estándar. Aquí, como les había comentado, estamos frente a una base de licitación pública para el caso de bienes. Vamos a conocer un poco qué desarrolla estos documentos. En primer lugar, vamos a tener que esta sección general, de manera expresa, señala: esa sección no debe ser modificada en ningún extremo, bajo sanción de nulidad. Yo modifico algo de este segmento, esas bases serán nulas, el procedimiento será nulo. Deberé volver a elaborarlas, deberé modificarlas y volveré a convocar el procedimiento. Dentro del capítulo 1 de esta sección general vamos a entender
información referida a las etapas del procedimiento. La referencia sobre la norma que vamos a aplicar a este tipo de contratación. La convocatoria, que recuerdan es la primera etapa en la que se desarrolla el procedimiento. El registro de participantes, ahí en azul se está colocando aquellas condiciones que debe tener en cuenta el proveedor al momento de registrarse como participante, por ejemplo, que debe tener el RNP vigente, que si desean registrarse deben utilizar el certificado, o sea, hace que es el usuario y contraseña que les permite ingresar al sistema y poder válidamente registrarse. En caso que no cuenten con inscripción vigente en el RNP o se encuentren inhabilitados para sus suspendidos o suspendidos por el tribunal, se restringirá el registro de participantes. Esta información ya está clara aquí. Lo que hace la sección general es incorporar la información de diversas normativas, directivas, reglamentos, ley, a efectos de que el proveedor conozca la información que va a necesitarse emplearse al momento de su participación en el procedimiento de selección. Aquí en la sección general capítulo 1 estamos mencionando sobre las etapas del procedimiento. Luego del registro de participantes viene la formulación y la solución de consultas. Aquí se indica la base legal que permite efectuar esas actividades. Aquí no vamos a definir qué es una consulta, qué es una observación, porque eso ya se encuentra en la normativa. Se señala también la etapa de resolución de consultas, observaciones e integración de bases. Aquí en este momento, como estamos frente a una licitación pública, que ustedes recordarán que en este tipo de procedimientos, si se puede elevar las bases al OCE, se va a indicar la posibilidad de que esta elevación se realice. También en la forma de presentación de ofertas se establece, y vamos a darnos la oportunidad de revisar, dice, no se tomarán en cuenta las ofertas presentadas en físico, porque en efecto, la presentación de oferta para todos los procedimientos es de manera electrónica. Esta información entonces la va a conocer el proveedor a efectos de que por ningún motivo realice una presentación presencial. Puede que el sistema esté lento, puede que el proveedor piense, como no puedo hacerlo por el sistema, mejor voy a la antigua, voy a la entidad, lo presento por trámite documentario y ya. Obviamente eso no va a valer, y eso está clarito aquí en las bases estándar. La norma también dice, los formularios electrónicos que se registran en SAC deben tener, o se caracteriza por, tienen la calidad de declaración jurada. Yo he mencionado algo allí, debe ser algo que represente la realidad. Y si existe alguna divergencia con la información registrada en los formularios o acompañada mediante un documento físico firmado, lo que prima será la declaración de los documentos escaneados. También aquí se indica lo referente a la evaluación, porque recuerden, estamos ante un procedimiento de bienes en donde inicia con la evaluación y luego la calificación. Si fuera un procedimiento de consultoría, el orden sería lo contrario. Evaluación, la norma que regula esta evaluación, calificación, la posibilidad de subsanación, si es que se advierte algún error u omisión que no altere el contenido esencial de la oferta, el rechazo de ofertas, si en este caso, en caso de bienes, por ejemplo, podría darse un rechazo si es que la oferta es temeraria, si se demuestra que no cumple con acreditar todos los componentes de la oferta y se ha dado la posibilidad de que el postor pueda sustentar el contenido de su oferta, o cuando también se rechaza cuando excede del monto presupuestado por la entidad. Eso se va a incorporar aquí como una regla general que conduce el procedimiento. Otorgamiento de la buena pro, ¿bajo qué forma? Ahora todo es se hace el consentimiento en el plazo que se da el consentimiento. En caso de ese tipo de procedimientos, si fuera una simplificada, diría 5 días. Aquí estamos a 8 días porque se trata de una licitación pública. Solución de controversias, aquí ya por default, si yo tomé las bases de una LP, sale que el órgano conductor del recurso de apelación será el Tribunal de Contratación del Estado. Si fuera otro tipo de procedimiento, correspondería quizás que sea la propia entidad la que conduce el recurso de apelación. Los plazos para la interposición del recurso, en este caso ante el tribunal, ya cuando se cuente con el contrato, el perfeccionamiento del contrato, las garantías que se van a prever, los requisitos que debe tener toda la garantía. Esto, si bien está en la norma, lo que se hace es dar un resumen de ello para que yo, proveedor, que voy a presentar esta garantía, ya conozca cuáles son los requisitos de estas garantías.
la ejecución de las garantías, la posibilidad de adelantos, la posibilidad también de establecer penalidades, las demora y las otras penalidades. Y aquí, como sabemos, las otras penalidades son penalidades contractuales, se establecen en el propio requerimiento. Las otras penalidades dice, la entidad puede. ¿Y dónde lo puede establecer? ¿En la sección general? No. En la sección específica vamos a ver que allí, de ser el caso, si el requerimiento incorpora otras penalidades como una de las condiciones de ejecución contractual, allí en la sección específica estarán las penalidades, las otras penalidades, con las tres condiciones que estas otras penalidades deben cumplir. Una incorporación que se ha dado producto de la modificación del reglamento y que aplica para todos los procedimientos de selección es el nuevo plazo para la conformidad y el pago. Los plazos ahora se han reducido y no solamente ello, sino se ha incorporado responsabilidad del funcionario que no cumpla con otorgar la conformidad dentro del plazo, si es que obviamente todo está correcto, o no cumpla con efectuar el pago si es que ya se cuenta con la conformidad. Esta información ya se ha modificado en todas las bases estándar y en el numeral 3.8 del capítulo 1 de la sección general vamos a encontrar esta modificación adecuada a los nuevos plazos. Esos plazos que ya los podemos advertir aquí, desde la recepción de la prestación, se cuenta con 7 días para otorgar la conformidad en caso de consultorías o cuando se necesiten efectuar pruebas. El plazo puede ser hasta 15 días. Si se advierte algún error, alguna omisión que pueda generar la subsanación, se le da un plazo de 2 a 8 días, dependiendo de la complejidad de la misma, o en el caso de 5 a 15 días, si que se trata de una consultoría, o cuando la subsanación, y no la contratación, sino la propia subsanación, sea compleja. Estos son nuevos plazos que, como les había comentado, en caso de conformidad, va a generar responsabilidad del funcionario que no cumple el plazo establecido en la norma. Y también se ha reducido el plazo para efectuar el pago. Antes era 15 días, ahora solo son 10. 10 días de otorgada la conformidad. Y también esto va a generar responsabilidad sobre el funcionario que no cumpla con otorgar el plazo. Sección específica. Habíamos dicho que la sección específica es la parte en la que sí puede ser objeto de modificación y en efecto va a merecer la incorporación de aquella información que nace del expediente de contratación. Esta es la sección que sí tiene que ser modificada por el órgano conductor del procedimiento, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. La sección número 2, en el capítulo 1, tiene generalidades. Aquí vamos a colocar la información de la entidad, el nombre, el RUC, el domicilio legal, el correo electrónico y, de ser el caso, el teléfono, a efectos de que pueda el proveedor comunicarse con la entidad. El objeto de la contratación, en caso se trate de, en caso de estamos hablando de bienes, la adquisición de. En caso del procedimiento de selección sea por relación de ítem, aquí se va a detallar cada uno de los ítems que forman parte, o si son por el caso de paquetes, también se va a especificar. El expediente de contratación vamos a incorporar sobre él información sobre cuándo fue aprobado y el instrumento o el documento que aprobó el expediente de contratación. Recuerden que un requisito para convocar el procedimiento de selección es que el expediente de contratación esté aprobado. También que se cuente con disponibilidad, entre otros. Vamos a colocar también la fuente de financiamiento, que está referida básicamente a la partida o al recurso que en mérito del Sistema Nacional de Presupuestos se ha asignado a efectos de atender una necesidad. Recuerden que toda contratación debe tener una asignación presupuestal. Aquí vamos a colocar la fuente de financiamiento respecto de una contratación en específico. El sistema de contratación, recuerden que sí, siempre debo definir cuál sistema aplica. Si estoy ante una prestación donde todo está establecido ya en el requerimiento, pues iré por un sistema de suma alzada. Si todo no está todavía previsto, si no es posible identificar la ejecución real de la prestación, pues iré a un sistema de precios unitarios, o un sistema mixto, o un sistema en función a porcentajes, o comisión
honorario básico, comisión de éxito, etc. De ser el caso, voy a incorporar también la modalidad de ejecución contractual, como por ejemplo puede ser de concurso, oferta o llave en mano. En este caso, por ser bienes, correspondería el llave en mano, de ser el caso en el que se requiera no solo la adquisición, sino la puesta en funcionamiento de determinada prestación. Distribución de la buena pro, si a raíz de la indagación de mercado se ha encontrado la posibilidad de que sea permisible la distribución de este tipo de prestaciones a efectos de que más de un proveedor sea adjudicado con la buena pro sin que ello no desnaturalice el objeto de la contratación. Alcance de requerimiento, eso irá en una sección aparte, eso va a ser más extenso. Y el plazo de ejecución, aquí dice entrega porque estamos hablando de bienes, pero el plazo en el que se va a desarrollar la prestación. Costo de reproducción, si alguno de los participantes desea una copia de las bases, pues puede obtenerla, aquí estará el costo, y la base legal que aplica a cada base. Esa base será, por ejemplo, la ley de presupuesto de cada año, la norma con sus modificaciones, quizás una normativa interna de la entidad o específica respecto al objeto de la contratación. Toda esa información se va a colocar en esta sección. ¿Qué más encontramos? Bueno, vamos a incorporar el calendario de procedimiento. Bueno, esta información va a nacer ya del propio SEACE. Aquí lo interesante es el numeral 2.2. En el 2.2 estamos detallando, y así debe ser, debo detallar cuál es el contenido de la oferta. Inclusive estos documentos, el 2.2.1.1, son de prestación obligatoria y estos van a permitir la admisión de la oferta. Recuerden que la admisión de la oferta es uno de los momentos en los que el órgano conductor debe verificar que haya presentado los formatos, que si se trata de un valor referencial para el caso de obras, se encuentre dentro del parámetro, que si se ha requerido la acreditación de alguna de las características técnicas, se presente este documento que respalda la acreditación. Todo esto debe estar completamente detallado. Entonces, admisión. Aquí voy detallando la declaración de datos, anexo 1, la declaración que acredite la presentación, los documentos que acreditan la representación dentro de esos parámetros. Aquí no hay nada que modificar. Lo demás se mantiene. Dice, en caso que se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los, en este caso, especificaciones técnicas, porque hablamos de bienes o del requerimiento en sí, se debe detallar. Aquí debo de consignar claramente qué documento me permite, aparte de la DJ, de que cumplo con todo el requerimiento, qué documento yo debo de acompañar específicamente en una constancia que me diga, ese documento me permite acreditar el cumplimiento de las características técnicas o del requerimiento. En las bases, en el documento del procedimiento se debe precisar. Si no lo ha precisado, consúltalo, obsérvalo, precisar. Este es el momento. Luego no debemos obtener dudas sobre esta información. Todo debe estar claro a efectos de que la oferta no sea no admitida. ¿Qué más encontramos aquí? La declaración jurada de plazo de entrega, en este caso su propuesta de bienes, pero podría ser el plazo de servicio. La promesa de consorcio, que ya es un formato ya establecido, que obviamente eso será de ser el caso. El precio de la oferta, aquí, como pueden ver, en estas secciones que tienen estos corchetes y estas llaves, y se indica en gris claro, es el lugar donde debe incorporarse información referida a la oferta. En este caso, la información correspondiente a la moneda en la que se va a desarrollar o presentar la oferta. ¿Qué más? Bueno, tenemos los documentos para acreditar los requisitos de calificación. Estos van a ser indicados en otra sección, así como hay una sección de requerimiento, también hay una sección específica para el requisito de calificación. Los documentos de presentación facultativa, en este caso los que van a permitir, los documentos de presentación facultativa son los que acreditan los factores de evaluación. En este caso, el comité de selección considera evaluar los factores, además del precio, debe incorporar los documentos que acrediten los factores. Los factores de evaluación son aquellos que otorgan puntaje a la oferta y permiten establecer un orden de relación. El principal factor de evaluación es el precio. En caso de consultorías, se debe agregar un factor adicional.
En los demás podría ser sobre el precio. Pero si yo, adicional al precio, quiero agregar otro factor, bueno, tengo que tener en cuenta que el precio será mínimo puntaje 50. Pero si yo voy a agregar otros factores de evaluación, aquí en esta sección de documentación facultativa, debo precisar qué factores o qué medios de acreditación me van a permitir sustentar el factor de evaluación. Luego tenemos los requisitos para el contrato y uno de ellos es la garantía, salvo excepciones. En este caso, la garantía yo debo de precisar. Y aquí es el lugar donde voy a decir, ¿es carta fianza o es póliza de caución? Es en este momento, en el desarrollo de las bases, donde voy a dar esa precisión. La demás información, el CSI, la copia de vigencia de poder, esa información ya está en la norma, no hay que modificar nada allí. El detalle de ser el caso. Mira, hay algunas secciones, y aquí quiero aprovechar en mencionar, en que la entidad debe dejarlo o debe sacarlo. Por ejemplo, 2.22, importante para la entidad. En caso el comité de selección, porque es una LP, considere evaluar otros factores además del precio, debe considerar incorporar en las bases o eliminar según corresponda. Cuando dice eliminar, pues debemos eliminar, no debemos dejar. Hay hace poco vi una sección en la que se hablaba de la figura del adelanto. Ya, el adelanto es una posibilidad, ¿verdad? Es una posibilidad. Si yo lo coloco, debo de precisar cuál es el porcentaje, cuáles son los requisitos. Pero si no lo voy a colocar, debo de sacar esa parte de adelanto, porque si no voy a traer a confusión. La sección que está en azul debemos de revisarla, y cuando dice incorporar o eliminar, pues debemos hacerlo. Dejarlo si es que debemos incorporar, o eliminarlo si es que eso no aplica a la contratación que voy a desarrollar. Eso ayudaría mucho a simplificar las reglas. En el caso de las adjudicaciones simplificadas, se ha incorporado un documento de presentación facultativa. En caso de las micros y pequeñas empresas integradas con personas con discapacidad, o en caso de consorcio conformado. Este primer documento, el A, ya estaba porque en caso de ese tipo de proveedores existe un rol preferente. Lo que se ha agregado es el B, una solicitud de bonificación. La modificación del reglamento ha incorporado unas medidas de fomento de las micro y pequeña empresa. Dentro de ellas una bonificación del 5% sobre el puntaje total. Esto solo aplica, ojo, solo aplica en procedimientos de adjudicación simplificada. En simplificadas, de requerirlo, si yo soy el proveedor y tengo esa condición de MIPE, yo voy a requerir y adjunto mi formatito, el formato 10, en este caso en anexo 10, en donde yo solicito esta bonificación. Esta bonificación entonces es una medida que ha incorporado la norma y ahora aplica para todas las simplificadas a este tipo de procedimientos. Esta es la medida. Sobre el puntaje total obtenido, vamos a incorporar un 5% sobre el puntaje total, siempre que el proveedor sea una MIPE y haya solicitado esta bonificación. Luego tenemos documentos referidos al procesamiento de contrato. Eso es lo que le decía, los adelantos. Aquí, por ejemplo, en caso de adelanto, será un adelanto. La entidad otorgará consignar el número de adelantos otorgados. Un adelanto, dos adelantos, consignar el porcentaje que no debe exceder en conjunto del 30%. Aquí yo voy a decir, le voy a otorgar un adelanto, dos adelantos, tres, por los montos de cada uno. El contratista debe solicitar el adelanto dentro del plazo, ahí yo le voy a decir hasta cuándo tiene para solicitar, adjuntando su solicitud la garantía de adelantos mediante consignarse carta fianza o póliza de caución acompañada de comprobante de pago. La entidad debe entregar el monto solicitado en adelanto. Aquí debo de colocar el plazo. Estas condiciones solo se van a incorporar siempre que la entidad haya optado por la figura del adelanto. El adelanto es una posibilidad que tiene la entidad de otorgarle recursos al contratista antes de que ejecute la prestación, de financiar sus actividades a efectos de que tenga la liquidez que le permita cumplir con la prestación. Si yo, entidad, voy a incorporar adelantos, pues relleno e ingreso esa información. Y si no, pues la retiro. Puede traer a confusión mantener eso. Cuando diga incorporar o eliminar, pues incorpora o elimina. Elimina lo que no vas a emplear para que ello no confunda a los participantes.
Y la forma de pago, el número de pagos, se lo pago único, pagos parciales, etcétera, y la forma en la que se va a desarrollar la acreditación de los pagos. Respecto al requerimiento, bueno, en este caso hablamos de unos bienes, va a depender del objeto, puede ser obviamente unos servicios, donde serían unos términos de referencia, va a incorporar también los requisitos de calificación, las habilitaciones, la experiencia, tanto del proveedor como del personal, las otras penalidades, recuerda que les habíamos dicho, las otras penalidades para que se incorporen deben estar dentro del documento del procedimiento, en este caso las bases, y adicionalmente debe cumplir 3 requisitos. En primer lugar, el supuesto aplicable, el incumplimiento. Segundo, la fórmula de cálculo, cuánto le voy a aplicar de penalidad. Y tercero, el procedimiento que me permita verificar que en efecto el incumplimiento sea el producto. Estas 3 condiciones son sumamente necesarias a efectos de emplear la figura de las otras penalidades. Y las otras penalidades serán una de las condiciones de ejecución contractual que el área usuaria ha incorporado en el requerimiento y será obviamente parte integrante de las bases. Luego tenemos los requisitos de calificación que van a permitir asignarle a el contratista o verificar que el contratista, o el proveedor específicamente, cumpla con las capacidades o cuente con las capacidades para ejecutar la prestación. Dentro de ellos tenemos la habilitación, que es la autorización para desarrollar una actividad. Tenemos también la experiencia del postor en la especialidad, que está referida a actividades iguales o similares a la contratada. Y lo interesante aquí es que hay una nueva incorporación. En el caso de la adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, las MIPES tendrán una forma distinta de acreditar la experiencia. En el caso de adjudicaciones simplificadas para bienes y servicios en general, es decir, ninguna consultoría, ninguna obra, si yo soy una MIPE, debo especificar en la acreditación de la experiencia, una experiencia que en el caso de MIPES no puede ser menor, pero mayor, no puede ser mayor del 25% del valor estimado. Es decir, para el resto, le puedo pedir hasta 3 veces el valor estimado. Pero en el caso de la MIPE no puede ser más del 25%. Es decir, una experiencia menor para este tipo de organizaciones que en efecto con ello estamos favoreciendo su participación porque antes competían en igualdad de condiciones frente a una gran empresa. Esto obviamente no es justo porque ellos no tienen la facturación, no tienen todavía la experiencia, pero pueden válidamente participar. Aquí entonces tenemos un trato distinto respecto de este tipo de organizaciones, este tipo de empresas, cuando se trate de una adjudicación simplificada y el objeto contractual sea bienes o servicios. Eso ya un poco resumen a lo que había mencionado. Se ha incorporado una peculiaridad respecto de los requisitos de calificación, en este caso requisitos de calificación, experiencia del postor en la especialidad, siempre que estemos frente a una adjudicación simplificada. En el caso de las MIPES, y que acrediten, obviamente, ser MIPES, y si fuera un consorcio, todos tienen que tener la condición de MIPE, podrían accederse a este beneficio siempre que cumpla esta condición y que el valor no supere. Ahora bien, lo que la entidad debe hacer no es colocar específicamente el 25% del valor estimado, porque obviamente ese valor estimado no debe ser público al inicio. Lo que la entidad debe hacer es colocar un monto que no supere. Imaginemos, si mi 25% era, no sé, 104.524, no, yo llegué por 100.000. Lo redondeo para abajo, porque no debo exceder, puede ser menos. Lo que debo de buscar es no ser público el valor estimado, porque recuerden, ese monto no se debe conocer a efectos de sincerar los precios de las ofertas. Aquí vamos a ver los siguientes requisitos de calificación, capacidad técnica y profesional, que puede también presentarse, en este caso si fuera viernes, siempre que sea por llave en mano, en donde yo, no, llave en mano si es que yo quiero evaluar la experiencia del personal. Estos requisitos de calificación y la forma en la que lo voy a acreditar debe de precisarse.
se precisa en las bases. Recuerden, todo lo que esté en sección gris oscuro, debemos precisarlo en las bases. Respecto a los factores de evaluación, bueno, van a aplicarse lo que corresponda según el objeto contractual, según la prestación que vamos a contratar. Habíamos dicho que el principal factor de evaluación es el precio, el cual se acredita con la declaración jurada de la oferta. Pero puede que se incorporen otros factores de evaluación y a lo cual requerirá que se incorporen también los medios de acreditación. En principio, para todos los objetos aplica el precio. En consultorías, aparte del precio, se debe incorporar otro factor de evaluación, que puede ser metodología, etc. Y en los demás, distintos a consultoría, de ser el caso, se puede incorporar factores. Y si incorporan factores, vamos a establecer que el precio será como mínimo 50 puntos. Bien, esto hasta lo referido a bases. Las bases entonces son uno de los documentos del procedimiento de selección. La entidad debe emplear las bases estándar aprobadas por el OCE en función al objeto, en función al tipo de procedimiento. Dentro de esas bases estándar vamos a ver que existen tres secciones. La sección general, que no se modifica, que son reglas aplicables a todos los procedimientos. La sección específica, en la que sí tenemos que agregar información del expediente de contratación, y los formatos y anexos que van a acompañar información en la oferta. Lo que debo incorporar entonces es lo que las propias bases me tildan en gris claro. Esta información, como ya les comenté, proviene del expediente de contratación. El segundo documento del procedimiento es la solicitud de expresión de interés. Habíamos dicho que este documento de procedimiento se emplea solo para un procedimiento de selección, la selección de consultor individual. La selección de consultor individual es el único procedimiento de selección donde no hay oferta económica. Aquí no. Aquí lo que voy a hacer es, como su nombre dice, contratar a un consultor individual que por sí solo desarrolle una consultoría en general, es decir, no una consultoría en obras. Este procedimiento tiene reglas distintas. Por ejemplo, hay una convocatoria en donde se va a publicar no las bases, porque aquí no hay bases, recuerden, aquí hay solicitud de expresión de interés. Y esta solicitud de expresión de interés contiene los términos de referencia, porque estamos hablando de una consultoría, el perfil del consultor, siempre que se opte por, recuerden que aquí hay una solicitud de expresión de interés estándar, aprobada por Directiva 1 de 2019. Debo tener en cuenta esa directiva, porque esa directiva es normativa de contratación del Estado. Yo empleo esa directiva que básicamente contiene el precio de la oferta, los requisitos de calificación y los factores de evaluación. Como su nombre dice, solicitud de expresión de interés. Lo que yo hago es solicitarles que me muestren su interés bajo estas condiciones. En ese tipo de procedimientos, la entidad establece las condiciones, inclusive el precio. Y tú, si estás interesado, lo que vas a hacer es no brindar tu oferta, lo que vas a hacer es mostrar tu expresión de interés conforme a los formatos establecidos en la solicitud de expresión de interés y los documentos que acrediten tanto las calificaciones como la experiencia requerida. En ese tipo de procedimientos existen solamente dos requisitos de calificación: la experiencia y las calificaciones. Estas pueden ser formación académica y capacitación. Y sobre los factores existen solamente tres: experiencia, calificaciones y entrevistas. Y la propia norma establece un puntaje para cada uno de estos factores de evaluación. Entonces, estamos ante un procedimiento muy especial que se aplica solo para contratar a una persona natural que como tal va a desarrollar una consultoría. En ese tipo de procedimientos, entonces tenemos el documento de procedimiento que es la solicitud de expresión de interés. La solicitud de expresión de interés debe contener la denominación del objeto de la contratación, consultoría para tal cosa, los términos de referencia, porque en efecto estamos ante una consultoría. Aquí no aplicarían especificaciones técnicas, aquí solamente términos de referencia. También vamos a agregar el valor estimado. Y aquí es el único procedimiento donde el valor estimado siempre es público. Porque obviamente si yo no puedo presentar una oferta, yo tengo que conocer el valor estimado.
Y es estimado porque estamos hablando de una consultoría en general. Si fuera consultoría de obras, estaríamos hablando de un valor referencial, pero es un valor estimado. ¿Qué más? Este valor estimado es el precio de la oferta. Aquí no hay nada que cuestionar. El monto está clarito. Ese es el monto que te voy a pagar, ni más ni menos. Lo que vamos a evaluar, lo que vamos a calificar es tu experiencia, son tus calificaciones, no el monto de la oferta, porque no hay oferta económica. Como vamos a hablar de tu experiencia y calificaciones, pues tienes que presentar el formato de hoja de vida, como tu currículum, con todos los que te permite acreditar lo requerido, los requisitos de calificación, que habíamos dicho, es experiencia y calificaciones del consultor, los factores de evaluación, que es experiencia, calificaciones y entrevista, y las instrucciones para formular la expresión de interés. Estos documentos entonces se van a incorporar en este documento del procedimiento. Otro documento del procedimiento está referido a la solicitud de cotización. La solicitud de cotización, recuerdan que es un documento del procedimiento que se aplica también solo para un procedimiento en específico, en este caso, la comparación de precios. La comparación de precios es un procedimiento de selección en donde la entidad contrata un bien o servicio que ya existe en el mercado. Un servicio que no se va a crear a pedido de la entidad, sino es la entidad la que se adecua a las características de esta prestación establecidas en el mercado. Este procedimiento lo lleva a cabo el órgano encargado de las contrataciones, logística. Para ello debe de aprobar un informe en donde acredite que se cumple con las 3 condiciones requeridas para ese tipo de procedimientos. Este procedimiento se caracteriza porque no tiene convocatoria tampoco, no tiene convocatoria, perdón, y no se incluye en el plan anual. El procedimiento es sencillo. Se aprueba el informe, se solicita cotizaciones, de aquí bajo la figura de este documento, la solicitud de cotización, que puede ser de manera física o electrónica, se obtienen por lo menos 3 cotizaciones que cumplan con acreditar que no están impedidos, una DJ que no están impedidos, y de estas 3, o mínimo 3, que pueden ser más obviamente, yo hago la comparación de precios, verifico cuál es la cotización más baja, y a la más baja le otorgo la buena plomo. En este momento, en el final, cuando ya determiné al ganador, allí recién voy a registrar en el SEACE toda esta información. Entonces, tenemos en la comparación de precio un procedimiento súper ágil, súper rápido. Inclusive en un día podría desarrollarse el mismo. Este procedimiento tiene en la solicitud de cotización la información referida a las características técnicas, en este caso las especificaciones técnicas, en los términos de referencia, de aquel bien o servicio de vitrina, se conoce así porque ya existe, de vitrina que la entidad va a contratar. Esos documentos, entonces, los documentos vinculados a la solicitud de cotización, en caso de comparación de precios, solamente tiene esto, la especificación técnica o los términos de referencia, nada más. Aquí no hay requisitos de calificación, aquí no hay factores de evaluación, aquí no hay otros elementos, aquí no hay reajuste, no, aquí no hay nada. Aquí es solamente esta información. Básicamente, ¿qué es lo que necesita la entidad? ¿Cuáles son las características técnicas de este bien que ya existe o este servicio que ya se viene brindando? Aquí un ejemplo de la solicitud de cotización. El nombre de la solicitud, datos de la entidad, datos del proveedor, el objeto de la contratación, bien, descripción del objeto de la contratación y adjuntando las especificaciones técnicas o términos de referencia. Se adjunta el formato de cotización y declaración jurada para que obtenga respuesta. Esta información, este modelo de anexo, lo podemos encontrar en la Directiva 22/2016 OCCD, que regula los principios, requisitos y disposiciones aplicables a la figura de comparación de precios bajo este procedimiento de selección muy especial. Bien, entonces hasta aquí hemos mencionado que los documentos del procedimiento de selección establecen reglas sobre el desarrollo del mismo. Los documentos de procedimiento de selección son 4. Pueden ser las bases, que son las más comunes, que aplican para casi todos los procedimientos. Pueden ser la solicitud de expresión de interés cuando estamos ante la selección de consultor individual.
puede ser la solicitud de cotización cuando estamos ante el procedimiento de comparación de precios, o pueden ser los documentos asociados cuando estamos frente al método especial de contratación, catálogo electrónico de acuerdo. Uno de ellos va a referirse como el documento del procedimiento de selección. Adicionalmente, este documento es elaborado en principio por el órgano conductor del procedimiento, que en caso de los procedimientos de selección puede ser el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. Para elaborar este documento es preciso tener en cuenta la información base del documento estándar aprobado por el OCE y también la información del expediente de contratación. Este documento se elabora, este documento debe ser aprobado y va a establecer las reglas que van a conducir el procedimiento. Se aprueba y elabora en la fase de actuaciones preparatorias, se cumple en la fase de selección y en la fase de ejecución contractual será parte del contrato. Entonces yo, si voy a elaborar un documento de procedimiento, debo tener claramente las reglas establecidas para el mismo. Cuando se trata de bases, recuerden que las bases tienen tres secciones: la sección específica, que no se modifica, la sección general, que no se modifica, la sección específica, que sí hay que agregar información, y los anexos o formatos que van a acompañar y sustentar la información presentada por el postor. En los otros tipos de procedimiento, cuando hablamos de una solicitud de cotización, vamos a ver que es un procedimiento mucho más ágil, donde solamente acompaño los términos de referencia o las especificaciones técnicas, y si estamos en el procedimiento de solicitud de expresión de interés o el documento de solicitud de expresión de interés en la selección de construcción individual, vamos a ver que aquí no estamos evaluando el precio, sino la experiencia y calificaciones del personal, en este caso el consultor que va a ejecutar la prestación. En ese sentido, ese ha sido entonces lo referido al día de hoy respecto de los documentos del procedimiento de selección. Mi nombre es Roy Álvarez, ha sido un gusto para mí acompañarlos. Gracias.